El presente video, realizado por María José Quispe, Juan Sebastián Yanacayo y mi persona, Daniel González, tratará el tema de mecanismos de acción de las adicciones, específicamente del tabaco. En primer lugar tenemos el trastorno por consumo de tabaco, el mismo que de acuerdo con el DSM-5 consta de un patrón problemático de consumo de tabaco que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses. El consumo frecuente en altas cantidades o tiempo prolongado, el deseo persistente o fracaso en abandonar o controlar dicho consumo, la inversión de mucho tiempo en consumo y adquisición del tabaco, el ansia o necesidad del consumo, el consumo recurrente junto a descuido de responsabilidades diarias, pueden ser laborales, académicas o familiares, el consumo continuado a pesar de tener problemas sociales o interpersonales al respecto, el consumo provoca el abandono o reducción de actividades importantes, pueden ser de ocio, laborales o personales. El consumo recurrente en situaciones que provocan riesgo físico, es decir, que la persona es consciente del riesgo que tiene al consumir y aún así lo realiza. También se continúa con el consumo a pesar de sufrir problemas relacionados al mismo. Pueden ser problemas a nivel social, laboral o familiar. También la tolerancia puede darse por la necesidad de consumo de cada vez mayores cantidades para el efecto deseado o el efecto reducido en el consumo continuado de las mismas cantidades. Dentro de la gravedad tenemos leve, moderada y grave. Dentro de la leve presencia de dos o tres síntomas, de la moderada presencia de cuatro o cinco síntomas y la grave presencia de seis o más síntomas. También tenemos la abstinencia como último criterio, dentro de los cuales entran el criterio A y B de abstinencia de tabaco, en otro apartado del DSM-5, o si se consumen sustancias parecidas al tabaco para evitar o aliviar la abstinencia, como puede ser el caso del uso del chicle u otras sustancias. También dentro de los criterios diagnósticos de la abstinencia por consumo de tabaco, tenemos que la mayoría tienen reacciones como irritabilidad, ansiedad, difícil concentración, gran apetito, intranquilidad o estado de ánimo deprimido o insomnio. También dentro de los factores de riesgo y pronóstico tenemos las cuestiones temperamentales, en donde son más propensas al consumo o desarrollo del TST, las personas con rasgos de personalidad externalizantes, los niños con TDA o trastornos de conducta, los adultos con trastorno depresivo, bipolar, ansioso de personalidad, psicosis o consumidores de otras sustancias. Y en cuestiones ambientales son más propensas al consumo y es menos probable su abandono en personas de bajo nivel educativo y rentas bajas. Además, en cuestiones genéticas y fisiológicas, los factores genéticos contribuyen al inicio y continuación y desarrollo del consumo y el TST, con un grado de heredabilidad del 50%, lo cual es equivalente a otras sustancias. Sin embargo, parte del riesgo es específico para el tabaco y parte del riesgo para el resto de sustancias. También tenemos en cuestiones de la comorbilidad que hay afecciones médicas asociadas como las cardiovasculares, afección pulmonar obstructiva crónica y cáncer. También el hecho de fumar aumenta las probabilidades de problemas perinatales, como puede ser el bajo peso de un niño al nacer. También tenemos que las comorbilidades psiquiátricas más comunes son los trastornos por consumo de otras sustancias, trastorno depresivo, bipolar, ansiedad, trastorno de personalidad y déficit de atención. Ahora vamos a hablar de los efectos farmacológicos de la nicotina. Como sabemos, desde el punto de vista social, la nicotina es una de las drogas más consumidas junto con el alcohol y las metilxantinas. Es posible destacar en general que la nicotina entonces es probablemente una de las sustancias más adictivas que hay. La nicotina es el principal constituyente psicoactivo del tabaco. Este es responsable de los efectos farmacológicos agudos del mismo y de la adicción que pueda generar. Sin embargo, es necesario tener presente que al fumar un cigarro se liberan unos 4.000 compuestos químicos que podrían explicar los diferentes efectos carcinogénicos del tabaco y los efectos perniciosos sobre los sistemas respiratorio y el de cardiovascular. Los efectos farmacológicos que tiene son variados. A nivel periférico tenemos que la nicotina puede aumentar la contractibilidad y ritmo cardíaco y subir la presión sanguínea, mientras que a nivel central se ha podido comprobar que la administración de la nicotina va a facilitar los procesos de consolidación de la memoria, mejorar la atención, aumentar la activación psicomotora, entre otros. También han mostrado que la nicotina tiene efectos beneficiosos sobre la ejecución de tareas de memoria de trabajo. La administración de nicotina activa diferentes regiones cerebrales como son la corteza frontal y cingulada y el locus coeruleus. Estas estructuras se encuentran implicadas en diferentes aspectos cognitivos como son la memoria de trabajo y la atención, en aspectos también motivacionales y emocionales y también en distintos aspectos relacionados con la alerta mental, la vigilancia y la activación conductual.
De hecho, se dice que muchos fumadores antes de llevar a cabo tareas con alta carga atencional suelen fumarse un cigarro. La nicotina puede actuar sobre las vías glutamatérgicas que van de la corteza hacia el área tegmental ventral. De hecho, diferentes estudios han mostrado que la administración de esta amina puede inducir proteínas transportadoras de lípidos en esta vía glutamatérgica, sugiriéndose así como un posible mecanismo subyacente a los efectos cognitivos de esta sustancia. La nicotina genera una disminución de la ansiedad, induciendo un leve estado de relajación. A este efecto debemos añadir su aumento de la atención y la concentración mental. Es por eso que nosotros tenemos una combinación de efectos ansiolíticos y estimulantes. Y también se ha encontrado una relación entre el uso de la nicotina y la depresión. Las propiedades antidepresivas de esta se han asociado a su efecto sobre la serotonina y la dopamina. Autores como Ferguson y colaboradores en 1996 sugirieron de hecho la existencia de una clara comorbilidad entre los trastornos depresivos y la nicotina. En cuanto a la farmacocinética, tenemos que la nicotina puede absorberse a través de diferentes localizaciones. Esto puede ser a través de los pulmones, de la boca, de la piel, de la mucosa nasal, el tracto gastrointestinal, entre otros. Cuando una persona fuma un cigarrillo, la nicotina se va a absorber principalmente a través de inhalación, lo que va a implicar una rápida absorción y un rápido acceso al sistema nervioso del fumador. La nicotina desde el plasma no solo va a llegar al cerebro, sino que también se va a distribuir por diferentes tejidos como son el vaso, el riñón, el hígado, entre otros. Desde una perspectiva farmacocinética se ha podido comprobar en fumadores que la vida media de la cafeína se acorta. Sin embargo, cuando cesa la administración de tabaco, la vida media de la cafeína se alarga. Por eso hemos de tener presente que en bebedores de grandes cantidades de café, si aumentamos los niveles en sangre de cafeína, esta podría contribuir a los síntomas del síndrome de abstinencia a la nicotina, ya que la cafeína puede inducir o intensificar los trastornos ya sean de ansiedad, como el trastorno de pánico. A los mecanismos de acción, vamos a explicar o tratar de explicar los efectos de la nicotina sobre el sistema de neurotransmisión dopaminérgico, cómo esto podría explicar sus efectos altamente reforzantes. Como podemos ver, la nicotina es uno de los elementos clave, ya que actúa como un agonista de alta afinidad de los receptores nicotínicos de la acetilcolina. La acetilcolina, entre varias funciones, una de ellas es, mediante sus receptores nicotínicos, estimular el área tegmental ventral y liberar dopamina en nuestro sistema de refuerzo mesocórtico límbico dopaminérgico. Existen dos tipos de receptores nicotínicos, N1 y N2. N1 posee una alta afinidad con la nicotina y es el receptor de la unión neuromuscular. En cuanto al N2, se encarga de funciones en el sistema nervioso periférico. En cuanto al nivel, en cuanto al sistema nervioso central, tenemos que en los cuerpos celulares del área tegmental ventral se encuentran localizados varios receptores nicotínicos. La activación de estos receptores nicotínicos permite la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, que es básicamente el inicio de nuestro sistema de reforzamiento. Además, la nicotina también puede actuar sobre neuronas del área tegmental ventral de manera indirecta, alterando la actividad de otros neurotransmisores provenientes de proyecciones desde otras áreas más distales, como puede ser la corteza, el hipocampo o incluso la amígdala. Entre los circuitos implicados tenemos el sistema mesolímbico. Este circuito también es conocido como el sistema de recompensa y está implicado en la regulación de la motivación, el placer y la adicción. La nicotina activa los receptores nicotínicos de las neuronas de este sistema, lo que conduce a la liberación de dopamina. La dopamina, como sabemos, es un neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. En cuanto al sistema mesocortical, está implicado en la regulación de la cognición y el aprendizaje. La nicotina puede afectar la función de este sistema, lo que puede contribuir a la dependencia y a la dificultad para dejar de fumar. En cuanto al sistema amígdala-hipocampo, este circuito está implicado en la regulación de la memoria y la atención. La exposición repetida a la nicotina en este circuito puede hacer que ciertos estímulos ambientales asociados al consumo de tabaco, como el olor del humo, sean más fuertemente asociados con la necesidad de fumar. Básicamente, cuando la nicotina se une a los receptores nicotínicos, provoca una apertura del canal iónico, lo que permite una entrada de iones de calcio y sodio en la célula. Esto puede desencadenar una serie de eventos que pueden llevar a la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina. También se ha podido comprobar que la administración nicotina produce una desensibilización a manera posináptica. Esta sensibilización genera una pérdida de posibilidad de respuesta de los receptores,
lo cual se traduce en que los receptores, mientras más nicotina exista en la hendidura sináptica, menos receptores pueden ser estimulados. Lo que hace la neurona posináptica es regular receptores a la alta o aumentar el número de los receptores. Esto puede explicar la tolerancia y por qué luego para producir saciedad necesita fumar más.